días, queridos estudiantes del primero y segundo de bachillerato de la unidad educativa Dr. Carlos Salomoto Ayala. Espero que esta semana venga llena de bendiciones para todos. El tema de matemática corresponde a la función potencia negativa cuando n es menos 1 o n es igual a menos 2. El objetivo de la clase es conocer el comportamiento, la gráfica y las propiedades de estas dos funciones. Bueno, antes de empezar vamos a recordar ciertas propiedades de la potenciación. Cuando tenemos un criterio recíproco, ¿qué significa? Tenemos una base x elevada a un exponente negativo. ¿Qué sucede cuando un exponente es negativo? En este caso correspondería a la propiedad de que hay que convertir este menos n en un exponente positivo. ¿Cómo sería? Bajándolo o ubicándolo en el denominador y el exponente ya sería positivo. Por ejemplo, si tuviésemos aquí x elevado a la menos 1, significaría que en el numerador va la unidad y todo esto vamos a bajar al denominador, y como el 1 se sobreentiende en exponente, quedaría aquí x a la 1. ¿Entendido? Vamos a analizar, por ejemplo, el caso de x a la menos 2. El caso de x con un exponente a la menos 2, es decir, a la menos n2, quedaría 1 sobre x elevado al cuadrado. X a la menos 1 ya vimos, quedaría 1 sobre x a la 1 positivo. Estas son propiedades de la potenciación básicas que nos van a servir para analizar la función n-1 y n-2. La primera que vamos a analizar es cuando la n es menos 2, es decir, cuando el exponente es un 2 negativo. Y entonces analicemos cuando el exponente entero es negativo y es par, es decir, menos 2. Toda función que tenga este criterio de que la x sea menos 2 elevada en el exponente va a tener las siguientes características. Estas serían funciones de la forma y igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si analizamos aquí, este menos 2 para que sea positivo lo bajamos. En el numerador quedaría 1 y en el denominador quedaría x al cuadrado, ya quedando positiva la expresión. Donde n viene a ser un número entero negativo par, es decir, que el n sería el menos 2, el exponente. Ya, ¿cómo sería esta función? Pues esta función correspondería a una curva que se conoce como hipérbola, es decir, que al momento de graficar en el plano cartesiano, lo que nos va a representar esta función es una hipérbola. Además de esto, esta función tendría asíntotas verticales cuando x va a ser igual a 0, o también tendría asíntotas horizontales cuando y es igual a 0, es decir, cuando se cruza por el eje de las x y de las y. Ya, pero esto lo vamos a analizar más adelante. ¿Por qué una asíntota? Recordemos que es una línea imaginaria que permite conocer la simetría de la gráfica. Además, no corta los ejes de coordenada tanto en x como en y. Es decir, que en pocas palabras, esto de la asíntota no correspondería exactamente a una función entera negativa cuando x es menos 2 o menos 1. Porque además nunca va a cortar los ejes de coordenada. Es decir, que esta función, la gráfica, no va a atravesar los ejes x y y. Va a estar muy cerca de estos puntos, pero no los va a cortar, es decir, no los va a atravesar. Y pues para tener la gráfica de esta función es necesario realizar una tabla con valores de x, sean positivos o negativos, para ver los dos comportamientos de la función. Continuemos. Vamos con un ejemplo cuando la función es n-2, una función potencia. Bueno, la función que establece el ejercicio es función de x es igual a x elevada a la menos 2. Muy bien, ya tenemos aquí la correspondencia n-2. Vamos a resolver esta función dándole los siguientes puntos para los valores de x. Cuando x sea todo negativo, porque vamos a partir desde el infinito negativo hasta antes de llegar al 0.
porque no podemos tomar el 0. Recordemos que no vamos a tomar valores de x0. Entonces, vamos a tomar los valores de x menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Y como ustedes ya han trabajado en funciones, ya saben que hay que sustituir en la variable x por el valor que nos da el ejercicio. Entonces, como primera parte vamos a aplicar las propiedades de potencia, es decir, que como esta función es negativa, la vamos a convertir a una función positiva y quedaría de esta manera. Función de x es igual a 1, el numerador sobre x elevado al cuadrado. Ya está positiva. Segundo paso va a ser obtener los puntos de y, es decir, sustituir el valor de x por los puntos que nos da el ejercicio. En este caso, para no alargar mucho, yo solamente de todos estos puntos consideré cuando la x toma el valor de 2. Ya, vamos a ver cómo se resuelve, muy sencillo. Cuando x toma el valor de 2, yo copio mi función, que ya la tengo aquí, positiva, y voy a sustituir en donde esté la x por el punto, que sería menos 2. Es decir, f de menos 2 es igual a 1 sobre x, que sería menos 2 elevado al cuadrado. Resolviendo esto quedaría, la función de menos 2 es igual a 1 en el numerador, y 2 por 2 es 4. Recordemos que en funciones el signo pues quedaría positivo, y quedaría 1 sobre 4, y 1 dividido por 4 es igual a 0,25. Entonces, cuando x vale 2, y va a tomar el valor de 0,25. Hasta allí, muy sencillo. Lo mismo van a hacer ustedes con los demás puntos, cuando x vale 5, 4, 3 y menos 1, todos negativos. Recordemos que vamos a ver el comportamiento de esta función desde el infinito negativo hasta antes de llegar al 0, que sería menos 1, quedando de la siguiente manera. Una vez que hemos resuelto los puntos, vamos a armar la tabla. X menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Cuando x vale menos 5, el punto me dio 0.04, son valores muy bajitos. Ya, esta es la gráfica, que yo la obtuve a través de un programa, una aplicación de GeoGebra, para poder yo graficar virtualmente esta función. Entonces, cuando veamos aquí lo más facilito, cuando x vale menos 1, y vale 1. Aquí tenemos el menos 1 y y vale 1. Cuando x vale menos 2, aquí está el menos 2 en x, y 0,25, que sería como por aquí en la mitad. Listo. Entonces, este es el comportamiento de una función potencia cuando el exponente es menos 2. O sea, cuando es par y negativa. Vamos a analizar las siguientes características o propiedades de esta función. Aquí tenemos dos gráficas. La primera, cuando la función va desde el infinito negativo hasta el 0, digamos así, antes del 0, y cuando va desde el 0, más allá del 0, hasta el infinito positivo. Muy bien. Analizando las propiedades de esta función, me da el ejercicio, función de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Es la misma que vimos. Ya, aquí le dieron muchos puntos, le dieron puntos en 2, en 4, y aquí se va aproximando, pero no se aprecia bien, pero no corta el eje de las x. Pasa cercanamente. Pues bueno, el dominio de esta función, acuérdense que el dominio es todo del eje de las x, el dominio de esta función son todos los números reales, es decir, todos estos números reales, pero a excepción de los valores de x0, es decir, diferentes a 0. Toma todos los números, pero a excepción del 0. Porque si tomamos el 0 ya cortaría esta función. Es par, ¿sí? Es una función par porque tiene simetría, es decir que si ustedes se fijan aquí, cuando son desde el menos infinito hasta el 0, tenemos esta curva que viene a ser la contraria o la simétrica a la otra función cuando vamos a tomar valores positivos. Muy bien. Entonces decimos que es simétrica en el eje correspondiente a las y. Presenta crecimiento y decrecimiento. Muy bien. Vamos a ver. ¿Por qué presenta crecimiento y decrecimiento? Porque aquí, por ejemplo, va a ir descendiendo, porque va desde el negativo hasta llegar al 0, va decreciendo. Y acá, en cambio, en la otra, analicemos,
poquito, analicemos. En la otra función, si nos fijamos aquí, va en cambio en crecimiento, va desde el 0 hasta el infinito positivo, va aumentando esta función, va alargándose. Ya, es discontinua cuando el punto corta en 0, sí, porque si nosotros aquí le daríamos un valor de 0, ya cortaría esta función, ya no se podría graficar así. Entonces por eso es que no podemos tomar valores de 0. ¿Ya? Aquí cuando x es igual a 0 la función está indefinida. ¿Por qué estaría indefinida? Porque no podemos tomar valores de 0. Si nosotros ubicamos aquí un 0 en este x, esto nos va a mostrar que es una indeterminación, o sea, una restricción, que x, como está en forma de denominador, no puede ser igual a 0. Si nosotros hacemos el proceso de otra manera para que lo entiendan, y yo divido 1 por 0, me va a salir un error, porque es una indeterminación. Eso lo vimos el año anterior. Entonces, por eso es que no va a tomar valores de 0, porque es una indeterminación, no se puede eso calcular. Ya, por eso es discontinua, porque no continúa todo el eje, sino que vamos a tomar extremos desde negativos hasta antes del 0 y después del 0 hasta el infinito positivo. Está compuesta de dos ejes ramales. Si ustedes se fijan, esta es una rama de la función y esta es otra. Pero nunca tocarán el eje de las abscisas ni las ordenadas, es decir, nunca va a atravesar y ni el valor ni los ejes de x. Muy bien. En cambio, vamos a analizar las propiedades de la función cuando vale n-1. Es lo mismo. Para que no haya confusión, no hay ejercicio establecido en n-1, pero es lo mismo que usted resuelva esta función de aquí. Simplemente que en lugar de tener menos 2, va a tener menos 1, lo baja al denominador y resuelve los puntos. Aquí simplemente ya vamos a analizar el comportamiento de esta función. De igual manera, esta función aquí está, cuando n es menos 1, es decir, 1 sobre x, va a quedar establecida de la siguiente forma. El dominio van a ser todos los números reales, que van a estar en el eje de las x. Es simétrica, ya vimos que tiene simetría. Por ejemplo, en este caso está en el primero y en el tercer cuadrante. Es par porque tiene simetría. Presenta crecimiento y decrecimiento. Si nos fijamos nosotros aquí, es una función que va a ir en crecimiento y acá va a ir en decrecimiento. Y también es discontinua, igual que la anterior, porque no podemos utilizar valores de x. A esta función n-1 también se le conoce como función de proporcionalidad inversa. Ya vamos a ver. Y es una distinción que tiene, es que los brazos están en el primer y en el tercer cuadrante cuando tenemos valores positivos. ¿Ya? Entonces analicemos. Cuando esta función es positiva, es decir, aquí no hay un número negativo, va a estar siempre graficada en el primer o en el tercer cuadrante. Veamos la proporcionalidad inversa. Es decir, cuando tengo la misma función pero con un signo negativo. Por ejemplo aquí, menos 5x a la menos 1. Un ejemplo, ¿no? Ya, o que si no tuviese esta constante también. Bueno, cuando esta función es inversa, es cuando tiene un signo negativo, va a estar graficada en el segundo y en el cuarto cuadrante. Simplemente es eso, darle los valores, representar los puntos. El dominio van a ser todos los números reales, va a tener simetría porque lo mismo va a ser para uno y otro cuadrante, va a tener crecimiento y decrecimiento, y es discontinuo porque no va a tomar valores de x. Simplemente estamos analizando son los cuadrantes, dónde irían si la función sea negativa o positiva. Bueno, entonces recuerden que es muy sencillo trabajar con estas funciones. Ya tienen los pasos cómo resolverlas. Para primero de bachillerato, la tarea va a ser trabajar con una función cuando el exponente es menos 1. Primero, la actividad sería que usted elabore un cuadro con semejanzas y diferencias de las funciones potencia cuando es n-1 y n-2. Y la segunda va a ser que resuelva el siguiente ejercicio de la siguiente función n-1. La función es facilita, es x a la menos 1. Y los puntos que va a resolver es cuando x vale 1, 2, 3, 4 y 5 positivos. Muy sencillo, parecido al ejercicio anterior. ¿Ya? Una vez que resuelve, arma la tablita y plasma en el plano cartesiano. Guíese con el ejemplo del n-2. Solamente
solamente va a sustituir valores. Y para segundo de bachillerato, ya, para segundo aquí, el segundo, no es primero, el segundo, va a realizar un organizador gráfico de las funciones n-1 y n-2. Y además de eso, va a resolver el ejercicio cuando la función es n-2. Y la función que les estoy estableciendo es esta. Ya aquí se las dejé con el denominador abajo. Y aquí está simplemente lista para resolver los puntos. 1 sobre x al cuadrado más 1. Cuando x valga 1, 2, 3, 4 y 5. Resuelve, arma su tablita y forma su gráfica. Eso es todo. Muchas gracias.